Imagina que estás leyendo un contrato. Pero no es cualquier contrato. Es un documento que abarca 4000 años. Que empieza con un hombre en una barca durante el diluvio y termina con un hombre colgado en una cruz. Que promete salvación, tierra, descendencia, reino y redención eterna. Eso es lo que vamos a ver hoy. La mayoría de las personas leen la Biblia como si fuera una colección de historias sueltas. Adán y Eva. Noé. Abraham. Moisés. David. Jesús. Historias bonitas, pero separadas. Pero eso es un error profundo. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, se sostiene sobre 5 pactos explícitos que Dios hizo con la humanidad. Y cada uno de ellos es un eslabón en una cadena que apunta directamente a la cruz de Cristo. Cuando entiendas esta estructura, la Biblia entera cambiará de forma ante tus ojos. Ya no verás historias sueltas. Verás un plan. Una promesa que se despliega, que se cumple parcialmente, que se renueva, que se profundiza, hasta que finalmente se completa en Jesús. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde viene cada persona que llega aquí. Ahora bien, comencemos desde el principio. El primer pacto, con Noé, la promesa de preservación. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 6 al 9. El mundo está lleno de maldad. La Biblia dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios ve esto y decide limpiar la creación. Pero no la borra completamente. Preserva una línea. Una familia. Un hombre justo llamado Noé. La palabra hebrea aquí es importante, tzadik. Significa justo. Pero no significa perfecto. Noé no es un santo sin mancha. Es un hombre que camina con Dios en medio de una generación perversa. Eso es lo que lo hace justo. No la ausencia de pecado, sino la orientación del corazón hacia Dios. Noé construye el arca. Entra con su familia y con los animales. Y llueve. Durante 40 días llueve. La palabra 40 en la Biblia no es un número casual. En la mentalidad hebrea antigua, 40 representa un periodo de prueba, de transición, de castigo. Los israelitas pasarían 40 años en el desierto. Jesús ayunaría 40 días. Aquí, el diluvio dura 40 días porque es un periodo de transición entre un mundo viejo y un mundo nuevo. Cuando las aguas bajan, Noé sale. Y Dios hace un pacto explícito con él. En Génesis capítulo 9, versículos 8 al 11, Dios dice: Y hablé Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros. Nunca más será talada toda carne por aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahora bien, ¿qué es exactamente un pacto en el sentido bíblico? La palabra hebrea es berit. Un berit no es simplemente un acuerdo entre iguales. Es una alianza solemne, a menudo iniciada por la parte más poderosa, que establece obligaciones, promesas, y a menudo incluye un signo visible. En el caso de Noé, el signo es el arco iris. En Génesis capítulo 9, versículo 13, Dios dice: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre yo y la tierra. Piensa en eso. Un arco iris no es algo que Noé hizo. No es algo que Noé pudo haber hecho. Es un fenómeno natural que ya existía. Pero Dios lo toma y lo convierte en un signo. Cada vez que llueve después del diluvio, aparece un arco iris, y ese arco iris es el recordatorio visible de la promesa de Dios. ¿Qué promete Dios en este pacto? Preservación. No destrucción total. No abandono. La vida continuará. La creación será restaurada. Habrá estaciones, siembra y cosecha, día y noche. ¿Qué se exige del hombre? Noé debe preservar la vida. Debe ser fructífero, multiplicarse, llenar la tierra. Debe no derramar sangre inocente. En Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios dice: El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Este es el primer pacto. Es universal.
No es solo para Noé, sino para toda la humanidad después de él. Es el pacto de la preservación de la creación. Y apunta hacia algo más adelante, hacia un Redentor que vendrá a restaurar completamente lo que se perdió en el Edén. El segundo pacto, con Abraham, la promesa de descendencia y tierra. Avanzamos ahora a Génesis capítulo 12. Estamos en Mesopotamia. La ciudad de Ur de los Caldeos. Es el siglo XIX a.C., aproximadamente. Abraham, que en ese momento se llamaba Abram, es un hombre de 75 años. Tiene una esposa llamada Sarai. Y Dios le habla. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, al tierra que te mostraré. Ahora bien. En el mundo antiguo, esto era prácticamente impensable. La identidad de una persona estaba completamente ligada a su tierra, su familia, su clan. Tu tierra era tu herencia. Tu familia era tu seguridad. Tu Dios era el Dios de tu tierra. Cuando Dios le dice a Abraham que abandone todo eso, le está pidiendo un acto de fe radical. Un acto de ruptura total con su pasado. Pero hay una promesa. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 3 promesas específicas. Una nación. Una bendición. Y una bendición que se extiende a todas las familias de la tierra. Abraham obedece. Se va. Llega a Canaán. Pero hay un problema. Abraham es viejo. Sarai es estéril. Años pasan. Décadas. Y la promesa no se cumple. No hay hijo. No hay descendencia. No hay nación. En Génesis capítulo 15, Dios renueva el pacto. Y aquí ocurre algo extraordinario. Dios le dice a Abraham que cuente las estrellas. Así será tu descendencia, dice Dios. Innumerable. Como las estrellas del cielo. Pero luego sucede algo que muchas personas no notan. Génesis capítulo 15, versículos 12 al 17. Dios pone un sueño profundo sobre Abraham. Y entonces ocurre una ceremonia antigua. Abraham divide animales en 2 mitades. Y la presencia de Dios, representada como un horno humeante y una antorcha de fuego, pasa entre los pedazos. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, cuando 2 partes hacían un pacto, a menudo dividían un animal y pasaban entre los pedazos. Era una forma de decir, si yo rompo este pacto, que me suceda lo que le sucedió a este animal. Pero aquí, solo Dios pasa entre los pedazos. Abraham no pasa. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, yo soy quien garantiza este pacto. Yo soy quien lo cumplirá. No depende de ti. Eso es gracia. Pura gracia. Una promesa que no puede ser quebrantada porque Dios mismo es quien la sostiene. Años más tarde, en Génesis capítulo 17, Dios aparece nuevamente a Abraham. Ahora Abraham tiene 99 años. Y Dios cambia su nombre. De Abraham, que significa Padre exaltado, a Abraham, que significa Padre de multitudes. Es un cambio de identidad. Tu nombre en la Biblia no es simplemente una etiqueta. Es una declaración de quién eres y quién serás. Dios está diciendo, tu identidad no es más la del hombre viejo de Ur. Eres ahora el Padre de multitudes. Y hay una señal. La circuncisión. Génesis capítulo 17, versículos 10 al 11. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión es un signo en la carne. Es permanente. Es doloroso. Significa que Abraham y su descendencia pertenecen a Dios de una manera especial. No es un acto que se puede deshacer. Una vez circuncidado, siempre circuncidado. ¿Qué promete Dios en el pacto con Abraham? Tierra. Descendencia. Bendición. Específicamente, en Génesis capítulo 17, versículo 8,
Dios dice, y daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que eres extranjero, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua, y seré a ellos por Dios. ¿Qué se exige de Abraham? Caminar delante de Dios. Ser íntegro. Ser padre de la fe. Y guardar el pacto, lo cual significa, para él y su descendencia, la circuncisión. Pero hay algo más profundo aquí. La promesa a Abraham no es solo para Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto significa que la bendición de Abraham es universal. No es solo para los judíos. Es para todas las naciones. ¿Cómo se cumple eso? En Gálatas capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo hace una conexión extraordinaria. Dice que las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a tus descendencias, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Pablo está diciendo que la promesa a Abraham apunta a Jesús. Que Jesús es la descendencia definitiva de Abraham. Y que la bendición de Abraham, la bendición que alcanza a todas las familias de la tierra, se cumple en Jesús y en su obra redentora. El tercer pacto, con Moisés, la promesa de ley y santidad. Avanzamos ahora 400 años. Estamos en Éxodo capítulo 19. Los descendientes de Abraham han estado en Egipto durante siglos. Se han multiplicado. Se han convertido en una multitud. Pero también han sido esclavizados. Trabajan bajo el látigo de los egipcios. Dios levanta a un hombre llamado Moisés. Un hombre criado en la corte faraónica, pero que es hebreo de corazón. Moisés confronta al faraón. Dios envía 10 plagas. Y finalmente, el faraón deja ir al pueblo. Moisés guía a los israelitas fuera de Egipto. Cruzan el Mar Rojo, no es un pequeño río, es el Mar Rojo, el Yam Suf en hebreo, literalmente el Mar de los Juncos, pero el texto bíblico describe un evento de proporciones cataclísmicas donde las aguas se dividen. Avanzan por el desierto. Y después de 3 meses, llegan al monte Sinaí. En Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 6, Dios le habla a Moisés. Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Ahora bien, esto es diferente del pacto con Abraham. El pacto con Abraham era una promesa hecha por Dios sin condiciones claras. Era gracia pura. Pero el pacto con Moisés es condicional. Dice claramente, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto. ¿Cuál es el pacto que deben guardar? La ley. Los 10 mandamientos. Y más allá de eso, todo el código legal de Levítico y Deuteronomio. Moisés sube al monte Sinaí. Y Dios le entrega las tablas de la ley. Pero mientras Moisés está en la montaña, el pueblo hace algo terrible. En Éxodo capítulo 32, construyen un becerro de oro. Un ídolo. Y lo adoran. Cuando Moisés baja y ve esto, rompe las tablas. La ira de Dios se enciende. Pero entonces Moisés intercede. Y Dios, en su misericordia, renueva el pacto. Dios le da nuevas tablas. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la ley? Esto es crítico entender. Muchas personas piensan que la ley fue dada para que los hombres la guardaran y ganaran la salvación. Pero eso no es lo que la Biblia dice. En Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 25, Pablo explica el propósito de la ley. Dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa. La ley fue dada como un tutor. Un pedagogo. Para mostrar al hombre su pecado. Para mostrarle que no puede guardarse a sí mismo. Para prepararlo para la gracia. La palabra griega que Pablo usa es paidagogos. Un paidagogos no era un maestro. Era un esclavo que acompañaba a los niños ricos a la escuela.
Su trabajo no era enseñar, sino disciplinar. Mantenerlos en línea. Mostrarles sus defectos. Prepararlos para el verdadero maestro. Eso es lo que la ley hace. No nos salva. Nos muestra que necesitamos salvación. ¿Qué promete Dios en el pacto con Moisés? Bendición si se guarda la ley. Maldición si se la quebranta. Vida si se obedece. Muerte si se desobedece. ¿Qué se exige del pueblo? Guardar los 10 mandamientos. Guardar toda la ley. Ser un pueblo santo. ¿Cuál es la señal del pacto? El sábado. En Éxodo capítulo 31, versículos 13 al 14, Dios dice, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El sábado es un día de descanso. Cada semana, el séptimo día, los israelitas deben dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque Dios descansó el séptimo día de la creación. El sábado es un recordatorio de que el hombre no vive solo de su trabajo. Vive de la provisión de Dios. Pero hay algo profundo aquí. El número 7 en la Biblia significa completitud. Perfección. El sábado es el séptimo día. Es el día de descanso. Y apunta hacia algo futuro, hacia un reposo definitivo que vendrá cuando Jesús regrese. En Hebreos capítulo 4, versículos 8 al 10, el autor de Hebreos conecta el sábado con el reposo en Cristo. Dice que aunque Josué llevó a los israelitas a la tierra prometida, eso no fue el reposo final. Dice, queda, pues, un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El verdadero reposo no es un día de la semana. Es una relación con Dios a través de Jesús. Es descansar de tus propias obras y confiar en la obra de Dios. El cuarto pacto, con David, la promesa de un reino eterno. Avanzamos ahora 1000 años. Estamos en 2 Samuel capítulo 7. David es rey de Israel. Ha conquistado Jerusalén. Ha traído el arca del pacto a la ciudad. Ha establecido un reino fuerte. David mira alrededor y piensa, yo vivo en una casa de cedro. Pero el arca de Dios vive en una tienda. Así que le dice al profeta Natán que quiere construir un templo para Dios. Natán le dice que sí. Pero esa noche, Dios le habla a Natán. Y Dios le dice que no será David quien construya el templo. Será su hijo. Pero hay algo más. Dios hace un pacto con David. Un pacto que es extraordinario. En 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo le seré padre, y él me será hijo. Y tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de ti, y tu trono será establecido eternamente. ¿Escuchas lo que está pasando aquí? Dios no está simplemente hablando de Salomón, el hijo de David que construirá el templo. Dios está hablando de un descendiente futuro. Alguien cuyo reino será establecido eternamente. Alguien cuyo trono nunca será quitado. ¿Quién es ese descendiente? Jesús. El Mesías. El hijo de David. Esto es tan importante que lo vemos ecos de esto por toda la Biblia. En el Salmo 89, versículos 3 y 4, el salmista dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, tu descendencia estableceré para siempre, y afirmaré tu trono por todas las generaciones. ¿Qué promete Dios en el pacto con David? Un descendiente. Un reino. Un trono que durará para siempre. Una bendición que no será quitada. ¿Qué se exige de David? Que camine en los caminos de Dios. Que guarde sus mandamientos. En 2 Samuel capítulo 7, versículo 14, Dios dice, yo le seré padre, y él me será hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Aquí vemos que incluso si el descendiente de David peca, no será rechazado. Será castigado,
pero no rechazado. La promesa no será quitada. ¿Cuál es la señal del pacto? El templo. El templo que será construido por el Hijo de David. El templo es el lugar donde Dios habita. Es el lugar donde el pueblo va a encontrarse con Dios. Es el lugar donde se ofrecen los sacrificios. Pero hay algo profundo aquí. El templo en Jerusalén era un edificio físico. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús se convierte en el templo. En Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, Jesús dice, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Y el evangelista Juan explica, más él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús es el templo definitivo. Es el lugar donde Dios habita. Es el lugar donde nos encontramos con Dios. Y cuando Jesús fue crucificado, el velo del templo se rasgó en 2. ¿Por qué? Porque ya no hay barrera entre Dios y el hombre. El acceso a Dios ya no es mediado por un edificio o un sacerdote. Es directo. A través de Jesús. El quinto pacto, el nuevo pacto en Cristo, la promesa de redención eterna. Avanzamos ahora al Nuevo Testamento. Estamos en Lucas capítulo 22. Es la noche antes de la crucifixión de Jesús. Jesús está con sus discípulos en el aposento alto. Está celebrando la Pascua. La Pascua es el recordatorio anual de cómo Dios liberó a los israelitas de Egipto. Es un festival que ha sido celebrado durante más de 1000 años. Cada año, los judíos matan un cordero, comen pan sin levadura y recuerdan la liberación. Pero esta noche, algo nuevo está sucediendo. Jesús toma el pan. Lo parte. Y dice, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Luego toma la copa de vino. Y dice, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Espera. Nueva pacto. Nuevo pacto. Eso significa que hay un pacto viejo. Y hay un pacto nuevo. El pacto viejo es el pacto con Moisés, la ley, los sacrificios, el templo. El pacto nuevo es el pacto en la sangre de Jesús. ¿Qué significa eso? En Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13, el autor de Hebreos explica esto. Dice que Jesús es el mediador de un pacto mejor. Un pacto que no está basado en la ley, sino en la promesa. No está basado en el trabajo del hombre, sino en la obra de Dios. Luego cita al profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, Jeremías profetiza sobre el nuevo pacto que vendrá. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Escuchas lo que está pasando aquí? En el pacto con Moisés, la ley estaba escrita en tablas de piedra. Era externa. El hombre tenía que esforzarse para guardarla. Pero en el nuevo pacto, la ley está escrita en el corazón. Es interna. Es una transformación del corazón mismo. En el pacto con Moisés, había sacerdotes que enseñaban al pueblo sobre Dios. Había intermediarios. Pero en el nuevo pacto, todos conocerán a Dios directamente. No habrá necesidad de intermediarios. Y lo más importante, en el nuevo pacto, hay perdón completo. No hay más sacrificios. No hay más recordatorio anual de los pecados. El pecado es perdonado. Completamente. Para siempre. ¿Cómo se logra esto? A través de la muerte de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios. Es el sacrificio final. Es el sacrificio que quita el pecado del mundo. La palabra griega aquí es importante. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista ve a Jesús y dice, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». La palabra griega es amnos. Un cordero.
El mismo tipo de cordero que era sacrificado en la Pascua. El mismo tipo de cordero que era ofrecido diariamente en el templo. Pero Jesús no es simplemente un cordero más. Es el cordero. El definitivo. El que quita, no solo cubre, sino quita, el pecado. ¿Qué promete Dios en el nuevo pacto? Perdón. Transformación del corazón. Conocimiento directo de Dios. Vida eterna. Redención completa. ¿Qué se exige del hombre? Fe. Confianza en Jesús. Aceptación de su obra en la cruz. No obras de la ley. No sacrificios. Fe. En Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, Pablo explica esto claramente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra griega aquí es hilasterion. Propiciación. Significa cubrir o expiar. Es la palabra usada en el Levítico para describir el propiciatorio, la tapa del arca del pacto donde la sangre era rociada en el día de la expiación. Pero ahora, Jesús es el propiciatorio. Su sangre es la que expía nuestros pecados. No necesitamos más sacrificios animales. No necesitamos más sacerdotes. Jesús es el sacerdote. Jesús es el sacrificio. Jesús es el propiciatorio. ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? La cruz. Y los símbolos que Jesús instituyó, el pan y el vino. La comunión. O la Eucaristía. Cada vez que comemos el pan y bebemos el vino, recordamos la muerte de Jesús. Recordamos que nuestros pecados fueron pagados. Recordamos que estamos bajo un nuevo pacto. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 25 y 26, Pablo escribe, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La progresión, como cada pacto apunta al siguiente. Ahora que hemos cubierto cada pacto, necesitamos ver cómo se conectan. Porque no son 5 historias separadas. Son 5 capítulos de una sola historia. El pacto con Noé es el fundamento. Es la promesa de que la creación será preservada. Que la vida continuará. Que Dios no abandonará lo que creó. Pero es también un pacto limitado. No promete redención. Solo preservación. Luego viene el pacto con Abraham. Ahora Dios promete algo más específico. No solo preservación, sino bendición. No solo para una persona, sino para una nación. Y una bendición que alcanzará a todas las familias de la tierra. ¿Pero cómo? Eso no está claro aún. Luego viene el pacto con Moisés. Ahora Dios da la ley. Ahora hay un código moral claro. Ahora hay sacrificios. Ahora hay un templo. Ahora hay un sistema religioso completo. Pero hay un problema. El hombre no puede guardar la ley. El hombre sigue pecando. Los sacrificios deben repetirse una y otra vez. Nunca hay un descanso final. Nunca hay una solución completa. Luego viene el pacto con David. Ahora Dios promete un descendiente. Un rey. Alguien cuyo reino durará para siempre. Alguien cuyo trono nunca será quitado. Es una promesa de esperanza en medio del fracaso. Sí, los reyes de Israel fracasarán. Sí, el reino será destruido. Pero vendrá un descendiente que no fracasará. Cuyo reino no será destruido. Finalmente viene el nuevo pacto en Cristo. Ahora todo se cumple. El descendiente de Abraham viene. El descendiente de David viene. Pero viene como el Cordero de Dios. Viene a dar su vida. Viene a pagar el precio que la ley demandaba. Viene a establecer un reino que no es de este mundo, pero que es eterno. Mira cómo cada pacto se construye sobre el anterior. Noé,
preservación de la vida. Abraham, bendición universal a través de un pueblo. Moisés, ley y sacrificio, el sistema para acceder a esa bendición. David, un rey eterno que llevará esa bendición. Cristo, el Cordero que paga el precio, abre el acceso y establece el reino. Es como un edificio. Cada piso se construye sobre el anterior. Y el edificio completo apunta hacia la cruz. El cumplimiento, como Jesús es el cumplimiento de todos los pactos. Ahora bien, es posible que estés pensando, está bien. Pero ¿cómo sabemos que Jesús es realmente el cumplimiento de todos estos pactos? ¿Cómo sabemos que no es solo una interpretación cristiana de textos judíos? La respuesta está en los detalles. En los detalles específicos que aparecen en el Antiguo Testamento y que se cumplen en Jesús. Comencemos con Abraham. Dios le promete una descendencia. Una descendencia que será como las estrellas del cielo. Innumerable. Pero hay más. En Génesis capítulo 22, Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Es un momento de horror. Abraham ha esperado toda su vida por este hijo. Y ahora Dios le pide que lo mate. Abraham obedece. Sube la montaña con Isaac. Prepara el altar. Levanta el cuchillo. Y en ese momento, Dios detiene su mano. Génesis capítulo 22, versículos 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le llamó desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Pero hay algo más. En Génesis capítulo 22, versículos 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Un carnero. Un animal. Toma el lugar de Isaac. Es sacrificado en su lugar. ¿No ves el paralelo? 2000 años después, en la misma región de Judea, otro sacrificio ocurre. Un hombre toma el lugar de la humanidad. Es sacrificado en nuestro lugar. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero. No carnero. Cordero. El mismo animal que fue sacrificado en la Pascua. El mismo animal que fue ofrecido en el templo cada día. Y ahora, ese Cordero es Jesús. Ahora vayamos a David. Dios promete un descendiente. Un rey. Cuyo trono será establecido para siempre. ¿Cuándo fue esto escrito? Aproximadamente en el año 1000 a.C. Luego, en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, el profeta Jeremías habla sobre este descendiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. ¿Escuchas? Jehová, justicia nuestra. Es decir, este descendiente de David será llamado Dios. Será identificado con Dios mismo. ¿Quién es Jesús? En Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, Mateo da la genealogía de Jesús. Y comienza así, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David. Hijo de Abraham. Jesús es el descendiente prometido. Y en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo escribe, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora vayamos a Moisés. Dios da la ley. Dios demanda santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dice Dios en Levítico capítulo 11, versículo 45. Pero hay un problema. Nadie puede ser santo.
Nadie puede guardar la ley perfectamente. El hombre sigue pecando. Los sacrificios se repiten una y otra vez, pero nunca hay una solución final. Hasta que viene Jesús. En Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4, el autor escribe: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este servicio, limpios una sola vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. La ley era una sombra, un prefacio, un anticipo. Pero no era la realidad. Luego, en Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola vez. Para siempre. Eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que ningún sacrificio animal podía hacer. Y finalmente, vayamos a Noé. Dios promete preservación. Que la creación será preservada. Que la vida continuará. ¿Pero es suficiente? ¿Es suficiente solo preservar? ¿No necesitamos más que solo preservación? Sí. Necesitamos redención. Necesitamos restauración. Necesitamos que lo que fue perdido en el Edén sea recuperado. Y eso es lo que Jesús promete. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, Juan describe el futuro. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Una nueva creación. Donde Dios y el hombre viven juntos. Donde no hay más muerte. Donde no hay más dolor. Donde todo es restaurado. Eso es el cumplimiento final. Eso es lo que todos los pactos apuntaban. No solo preservación, sino redención. No solo salvación, sino restauración completa. La aplicación: ¿qué significa esto para ti hoy? Ahora bien, hemos recorrido toda la historia de los pactos. Hemos visto cómo cada uno apunta al siguiente. Hemos visto cómo todos se cumplen en Jesús. Pero ¿qué significa esto para ti hoy? ¿Qué significa esto para tu vida? Significa esto, que no estás solo en el universo. Que Dios tiene un plan. Un plan que ha estado desplegándose durante 4000 años. Un plan que culmina en Jesús. Un plan que te incluye a ti. Cuando Dios hizo el pacto con Noé, fue para preservar la creación. Eso incluye a ti. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, fue para bendecir a todas las familias de la tierra. Eso te incluye a ti. Cuando Dios hizo el pacto con Moisés, fue para mostrar al hombre su necesidad de redención. Eso te incluye a ti. Cuando Dios hizo el pacto con David, fue para prometer un rey eterno. Ese rey es Jesús. Cuando Dios hizo el nuevo pacto en Cristo, fue para ofrecerte perdón y vida eterna. Eso es para ti. Pero aquí está la verdad que no puedes ignorar: estos pactos no son solo historia antigua. Son invitaciones presentes. Dios te está invitando, hoy, a entrar en el nuevo pacto. A confiar en Jesús. A aceptar su muerte en tu lugar. A recibir el perdón que Él ofrece. No es suficiente entender los pactos intelectualmente. Es suficiente conocer la historia. Necesitas responder. Necesitas decir:
Sí. Creo. Confío en Jesús. Lo acepto como mi Señor y Salvador. ¿Cómo se ve eso? Se ve así: esta semana, toma un tiempo. Puede ser mañana por la mañana. Puede ser esta noche. Toma una Biblia. Abre el Evangelio de Juan. Lee el capítulo 3. Lee los versículos 16 al 18. Lee cómo Jesús explica lo que significa creer en Él. Y luego, en un lugar tranquilo, habla con Dios. Dile la verdad de tu corazón. Si necesitas perdón, pídelo. Si necesitas fe, pídela. Si necesitas entender, pídelo. Dios escucha. Dios responde. Eso es todo lo que necesitas hacer. No hay fórmulas mágicas. No hay palabras especiales. Solo la verdad. Solo el corazón. Solo la fe. Conclusión: el arco de la historia. Cuando miras toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, ves un arco. Un movimiento. Una progresión. No es caótico. No es aleatorio. Es un plan. Un plan de Dios para redimir a la humanidad. Comenzó en el Edén, cuando el hombre pecó. Cuando la humanidad se alejó de Dios. Y Dios no abandonó. Dios hizo un plan. Un plan que se desplegó a través de 5 pactos. Cada uno más profundo que el anterior. Cada uno apuntando hacia la cruz. Y en la cruz, todo se cumplió. Toda la ley fue satisfecha. Todo el sacrificio fue completado. Todo el perdón fue ofrecido. No hay nada más que hacer. No hay nada más que pagar. Solo creer. Solo confiar. Solo aceptar. Eso es el Evangelio. Eso es la buena noticia. Que Dios te ama tanto que envió a su Hijo. Que su Hijo murió por ti. Que su Hijo se levantó de los muertos. Y que si crees en Él, vivirás. Para siempre. No es una religión. Es una relación. No es un conjunto de reglas. Es una restauración. Es el regreso a lo que fue perdido. Es la redención de lo que fue roto. Si este video te abrió algo nuevo, ayuda a que otra persona lo encuentre. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario, aunque sea una sola palabra. Y si aún no te has suscrito a Biblia Simple, este es el momento.